Bien, entonces daremos comienzo a la clase de semiología de la glándula tiroides. Como recuerdo anatómico de la glándula, indicamos que está en la parte anterior del cuello, en la zona cervical anterior, justamente por delante de la tráquea. Tiene la forma de una letra U o de una mariposa con las alas extendidas. Es una glándula pequeña cuyo peso aproximado es de 20 a 30 gramos. Tiene dos lóbulos principales, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, y un istmo que une ambos lóbulos. El istmo es la parte central. Entonces la tiroides, recordemos, parece una mariposa con las alas abiertas, con una zona central que une ambos lóbulos denominado istmo. Y en la parte posterior se alojan las glándulas paratiroideas, 4 glándulas paratiroideas, 2 por cada lado, 2 izquierdas, 2 derechas, 2 superiores, 2 inferiores. Principalmente debemos recordar que la glándula tiroides fisiológicamente produce 2 hormonas: la tiroxina o T4 y la triiodotironina o T3. Ambas hormonas están bajo el influjo de la TSH que viene o que se sintetiza a nivel de la adenohipófisis. O sea que para que se produzcan las hormonas tiroideas, para que se sinteticen y se liberen a plasma sanguíneo, debe haber un influjo hormonal que provenga inicialmente de hipotálamo, con la producción de la TRH, cuya acción estará a nivel de la adenohipófisis o hipófisis anterior, produciendo la TSH, y la TSH actuará a nivel de la tiroides para formar la T3 y T4, que son las que en última instancia nos permiten realizar todas las acciones hormonales que tienen las hormonas tiroideas. Cuando realizamos el examen semiológico de la tiroides, ¿qué es lo que vamos a buscar? Inicialmente valoraremos si existe aumento de tamaño, cómo está la consistencia de la glándula como tal, la forma, esa forma en U o en alas de mariposa con las alas abiertas, y debemos identificar presencia de zonas con aumento de la sensibilidad, zonas hiperalgésicas, o presencia de neoformaciones como son los nódulos. La tiroides en condiciones normales no duele. En este momento, tóquense la parte anterior del cuello, donde está la tiroides. Van a lograr palparla, pero es indolora. La presencia de dolor en la revisión de la tiroides ya implica la presencia de algún tipo de patología. De igual manera, la presencia de neoformaciones como nódulos o quistes que se palpan fácilmente como bolitas, como pelotitas pequeñas a nivel de los lóbulos, también podemos considerar como situaciones anómalas. ¿Qué vamos a encontrar cuando palpamos tiroides o cuando realizamos el examen fisiológico semiológico de la tiroides? Bocio, el bocio, que es el aumento de volumen de la glándula, o la presencia de nodulaciones. El bocio, como vamos a ver más adelante, lo vamos a clasificar en bocio difuso o bocio multinodular. Y la presencia de nódulos, usualmente se presenta, la presentación clínica es la de un solo nódulo, por eso se llama nódulo tiroideo solitario. ¿Cuáles son las patologías más usuales que vamos a encontrar cuando se altere el funcionamiento de las hormonas tiroideas? 2 principalmente: el hipotiroidismo y el hipertiroidismo.
Obviamente, ambas patologías se deben diagnosticar de manera clínica. Y la solicitud de estudios complementarios, como es el caso de la solicitud del perfil tiroideo, así se llama, así se coloca en la orden de laboratorio, perfil tiroideo, nos ayudará a poder corroborar nuestro diagnóstico realizado inicialmente de manera clínica. Las variedades de alteraciones de la glándula tiroides las tenemos aquí: el hipotiroidismo primario, donde típicamente encontraremos a la TSH aumentada, T3 y T4 disminuidas. Y en el hipotiroidismo secundario, la TSH normal o disminuida y la T3 y la T4 típicamente disminuidas. O sea, en ambos tipos de hipotiroidismo, tanto la T3 como la T4 están por debajo de los valores normales. En el hipertiroidismo, por el contrario, T3 y T4 aumentan y tenemos TSH disminuido. Este resultado laboratorial que vemos acá es el que debemos aprender, porque una vez que nos llegue un reporte de hormonas tiroideas, debemos interpretar y poder catalogar adecuadamente a la patología, dependiendo de los valores de TSH, T3 y T4, y determinar si estamos ante la presencia de un hipo o de un hipertiroidismo. Cuando realizamos la exploración semiológica a nivel de la glándula tiroides, principalmente inspeccionamos y palpamos. Se ve y se toca la tiroides. La percusión no es de utilidad porque no nos ayuda con el diagnóstico, no nos da mayores alteraciones o mayores datos de alteraciones semiológicas. La tiroides no se percute. Se ausculta en situaciones muy puntuales, como sería el caso de patologías vasculares a nivel de la arteria tiroidea, con presencia inclusive de soplos a nivel de la arteria tiroidea. Pero la auscultación se realizará en situaciones muy, pero muy puntuales. No vamos a auscultar la tiroides en condiciones normales, en condiciones rutinarias, pero sí vamos a palpar y sí vamos a inspeccionar. Para realizar el examen físico de la tiroides, debemos dividir a las maniobras que vamos a utilizar en dos grandes grupos: las de abordaje anterior y las de abordaje posterior. ¿A qué se refiere con abordaje anterior o posterior? A la posición que adopte el médico en relación al paciente. Para realizar maniobras de abordaje anterior, el médico debe pararse frente al paciente. Y para realizar las maniobras de abordaje posterior, el médico se coloca por detrás del paciente. Las maniobras de abordaje anterior son la de Crilley y la de LaHaye, y la maniobra de abordaje posterior se denomina maniobra de Kervay. Y existe una maniobra más que se llama maniobra de Marañón, que nos ayuda a poder identificar la presencia de bocio intratorácico. O sea que el aumento de volumen de la tiroides ha llegado a tal punto que ha crecido, pero no a nivel cervical, sino a nivel intratorácico. Para esta variante de las patologías tiroideas nos sirve la maniobra de Marañón. Vamos a ir viendo cada una de estas maniobras con mayor detalle. Inicialmente debemos observar al paciente. El paciente se lo nota hipoactivo o hiperactivo. Cuando los pacientes tienen hipotiroidismo, acuérdense de esta comparación, al paciente hipotiroideo parece que se le hubieran acabado
las pilas, se hubieran descargado sus baterías, que ya no tiene cuerda. El paciente es lento en sus reacciones, su organismo funciona también de una manera enlentecida. Es un paciente abotagado, cansado, con sueño permanente. En cambio, un paciente con hipertiroidismo es todo lo contrario. Parece que le hubieran puesto pilas alcalinas a su organismo, porque empieza a trabajar su cuerpo de manera aumentada. Es un paciente que está en continuo movimiento, no puede quedarse descansando, no es la persona que le gusta tomar la siestita después del almuerzo. Son personas que están en continuo movimiento, en continua actividad. Todos los sistemas del organismo, incluido el sistema nervioso central, están hiperactivos, lo cual nos determinará que la acción a nivel del sistema nervioso central está aumentada gracias a este aumento de acción de hormonas tiroideas en el sistema nervioso central. Por eso estos pacientes no duermen o les cuesta mucho dormir. Entonces debemos observar al paciente, simplemente viendo su actitud ya podemos determinar si es hipoactivo. Entonces estaríamos encaminados hacia un caso de hipotiroidismo. Por el contrario, si es un paciente hiperactivo, estaríamos encaminados hacia el diagnóstico de un hipertiroidismo. Al paciente hay que observarlo a nivel de la piel, cómo se ve la piel, cómo está el cabello, está diaforético. Los pacientes con hipertiroidismo usualmente transpiran de manera exagerada. La piel, simplemente observando la cara del paciente, son las expuestas que pudiera tener en ese momento. Podemos observar una piel brillante, piel delgada, seca, que sería el caso de un paciente con hipertiroidismo. Escuchar la voz de los pacientes. La tonalidad de la voz típicamente en un paciente con hipotiroidismo se vuelve grave. Un paciente con hipotiroidismo habla lento, habla con una voz muy gruesa. En cambio, un paciente con hipertiroidismo empieza a hablar rápidamente, se acelera en la emisión de las palabras, inclusive puede tropezar en ir emitiendo frases, en ir emitiendo palabras, y tiene una voz aguda. Con las disculpas de nuestros queridos compatriotas, pero para que se acuerden, un paciente con hipotiroidismo podemos compararlo con las personas taijeñas, con los chapacos. Todos en Bolivia conocemos, sabemos que los chapacos son lentos, ¿no? Lentos en su andar, lentos en su manera de desenvolverse con la gente. Parece que andaran siempre en cámara lenta. Acuérdense de esa comparación de cómo es un paciente hipotiroideo. Una de las primeras maniobras que vamos a realizar al momento de evaluar a un paciente con un posible hipertiroidismo es evaluar si no tiene temblor a nivel del cuerpo, que se manifiesta sobre todo en extremidades, y de las extremidades sobre todo en las extremidades superiores. Un paciente con hipertiroidismo llega a tener un temblor fino. ¿Qué otra patología nos da un temblor fino? El Parkinson, la enfermedad de Parkinson. Pero ¿cómo vamos a diferenciar el temblor del Parkinson al temblor del hipertiroidismo? El Parkinson típicamente empieza a temblar cuando la persona empieza a hacer algún tipo de movimiento. En cambio, el hipertiroideo tiene temblor en reposo. El Parkinson tiene temblor en movimiento y el hipertiroidismo tiene temblor en reposo. Es un temblor tan fino que a veces no se lo identifica a simple vista. Para poder evidenciar este temblor, realizamos esta maniobra.
pedir al paciente que extienda las extremidades superiores y sobre las palmas o dorsos de las manos, colocamos una hoja de papel. Tal vez no veamos el temblor que existe a nivel de las manos, pero sí vamos a lograr evidenciar el temblor que se presenta en la hoja de papel. Y de esta manera vamos a poder identificar semiológicamente que el paciente está con temblor fino y ya nos abocamos o nos sospechamos de que el paciente pudiera estar padeciendo hipertiroidismo. Al mismo tiempo podemos identificar también la presencia de diaforesis, manos sudorosas, que también son datos de un paciente con hipertiroidismo. Revisemos el pulso. El pulso o la frecuencia cardíaca. Un paciente con hipertiroidismo tendrá latido cardíaco y pulso arterial acelerado. Tendrá taquicardias. En cambio, el paciente con hipotiroidismo tendrá bradicardias y tendrá menor amplitud y menor frecuencia a nivel del pulso arterial. Observemos el cuello. Inicialmente con el paciente en posición fisiológica o anatómica, posición anatómica, el cuello en posición normal, sin hacer angulaciones a ningún lado, y ver por un par de segundos el movimiento que pueda tener el cuello con los movimientos respiratorios, y ahí en ese momento ya podemos encontrar o podríamos encontrar la presencia de aumento de volumen en los casos de bocio, que se puede determinar fácilmente a la simple observación. O podemos encontrar algún tipo de anormalidad, algún tipo de neoformación, tumoraciones, nódulos, deformidades anatómicas, cicatrices de cirugías previas. Podemos encontrar varios datos clínicos con la simple observación de la cara anterior del cuello. A continuación, se le da un vaso de agua al paciente para que degluta. Como al deglutir se cierra la glotis para impedir el ingreso de lo que se está deglutiendo a vía aérea, se produce un movimiento con la tráquea, con el esófago y la tráquea, lo cual impulsa o empuja a la tiroides que está adosada a la tráquea hacia adelante. Y de esa manera podemos observar al momento de que el paciente degluta un par de sorbos de agua, con ese movimiento podemos llegar a determinar alguna otra alteración que no fue fácil de observar en primera instancia cuando estábamos viendo al paciente en posición anatómica. Ahora, si no tenemos un vaso de agua, de refresco, de juguito, de lo que sea a la mano, se le pide al paciente que degluta saliva. Y ahí se le dice, por favor, trague saliva un par de veces. Tanto al momento de la inspección como al momento de la palpación, pedimos al paciente que realice el acto de la deglución y eso nos ayudará a poder observar algún dato anormal a nivel de la tiroides, a nivel de la cara anterior del cuello. A continuación debemos palpar la tiroides. Y como les decía a un principio, tenemos dos tipos de maniobras. La de abordaje posterior, que es la que estamos viendo acá en la gráfica, donde el médico se coloca por detrás del paciente, extendiendo las manos y con los dedos de ambas manos revisará o palpará la tiroides. Y las de abordaje anterior, donde el paciente se coloca acá, por delante del paciente, y realiza las maniobras correspondientes. Esta que estamos viendo en la gráfica es una maniobra de abordaje posterior, que se conoce como maniobra de Kervain. ¿Cómo se realiza esta maniobra? Médico por detrás del paciente,
Extiende los dedos de ambas manos y con los 4 últimos dedos palpa ambos lóbulos de la tiroides. La mano derecha del paciente la mano derecha del médico palpará el lóbulo derecho de la tiroides del paciente y la mano izquierda del médico palpará el lóbulo izquierdo de la tiroides del paciente. Los dedos pulgares se colocan en la zona occipital, tratando de que se toquen ambos dedos pulgares. Simplemente sirven como punto de apoyo. Los 4 dedos extendidos son los que realizarán la palpación, realizando movimientos de arriba hacia abajo o movimientos circulares, tratando de determinar la morfología de la glándula y la posible presencia de alguna alteración en su estructura. Al mismo tiempo, o más bien posterior al primer paso, como les decía, seguimos palpando con la misma maniobra y le pedimos al paciente que degluta la saliva o degluta nuevamente un vaso o un sorbo de agua. Al estar palpando en ese momento de la deglución, se facilitará la percepción de alguna alteración anatómica, tal vez muy pequeña, que no ha sido posible evidenciarla con el primer paso de la maniobra. El primer paso es colocar los dedos de ambas manos, como veíamos en la lámina anterior, y palpar ambos lóbulos de la tiroides al mismo tiempo. El segundo paso será repetir la maniobra, pero solicitando al paciente que degluta agua o degluta su propia saliva. Para las maniobras de abordaje anterior, vamos a ver inicialmente la maniobra de Crilley. En la maniobra de Crilley, el pulgar de cada una de las manos es el que realiza la palpación. Como ven, acá tenemos a la mano derecha que está con el pulgar derecho del médico palpando el lóbulo derecho del paciente. La mano izquierda del médico con su pulgar izquierdo está palpando el lóbulo izquierdo de la tiroides del paciente. En esta maniobra de Crilley es el dedo pulgar, solo el pulgar, el que realiza la palpación. Los otros dedos, los otros 4 dedos que quedan libres, se convierten en punto de apoyo. Se colocan al otro lado del cuello y no se los moviliza, no se los utiliza para la palpación. Solamente sirven de punto de apoyo. En la maniobra de la Hay se coloca el dedo pulgar contra la cara lateral de la tráquea y se empuja hacia el lado opuesto, con lo que vamos a lograr que este lóbulo se vuelva más perceptible, que se exteriorice más hacia adelante, que se mueva hacia adelante, si vale el término, para que sea más accesible al pulgar de la otra mano. Vamos a ver gráficamente esta situación. En la maniobra de la Hay utilizamos ambas manos. Con un pulgar empujamos a la tráquea y al mismo tiempo a la glándula tiroides hacia el otro lado, donde el pulgar y el dedo medio, pero usualmente solo el pulgar, es el que va a lograr palpar este lóbulo derecho, que se vuelve más visible, que ha sido exteriorizado, empujado por este pulgar de la otra mano. O sea, con un pulgar empujamos a la tráquea y a la tiroides hacia el otro lado, donde la otra mano se encargará de la palpación a través del dedo pulgar. Esta es la maniobra de la Hay, también de abordaje anterior. La maniobra de Pisilo, o también que se conoce como maniobra de Marañón, se utiliza en personas que tengan obesidad, en personas que tengan un cuello corto pero voluminoso,
Y como ven en la imagen, se pide al paciente que coloque ambas extremidades superiores hacia arriba, colocando las palmas de las manos con los dedos entrelazados a nivel de la zona occipital. Y le pedimos al paciente que extienda la cabeza lo más que se pueda hacia atrás. En este punto vamos a lograr exteriorizar la tiroides gracias a la hiperflexión del cuello y se va a poder palpar más fácilmente. Con la colocación de las extremidades superiores hacia arriba y tocándose ambas, entrelazando los dedos en la zona occipital, se favorece el abordaje hacia la cara anterior del cuello. Y con una mano, con el pulgar usualmente, se realiza la palpación con la facilidad de que el paciente tiene el cuello en hiperextensión y eso favorece a la palpación de la tiroides. La maniobra de Pemberton, o maniobra también de Marañón, nos sirve para poder identificar bocio intratorácico o también conocido como bocio retroesternal, donde el crecimiento de la glándula tiroides no se la logra observar en la cara anterior del cuello. El bocio ha crecido hacia abajo y se localiza dentro del tórax. Le pedimos al paciente que eleve ambas extremidades superiores y que las mantenga en esa posición durante un par de segundos. ¿Qué va a suceder? Que el paciente va a empezar a presentar congestión facial, que puede llegar inclusive hasta la cianosis, y finalmente el paciente tiene esa sensación de disnea. Con esta maniobra estamos logrando identificar que existe bocio intratorácico por la compresión que está ocasionando la tiroides dentro del tórax a nivel de los vasos. Y esta compresión disminuirá el aporte sanguíneo hacia la zona del cuello y zona de la cara, lo que nos se manifiesta con un eritema facial generalizado, inclusive cianosis y disnea. Un resumen de las maniobras que hemos visto: la de abordaje posterior, maniobra de Kervine, pulgares en la zona occipital, los dedos, los 4 últimos dedos puestos por delante para palpar ambos lóbulos de la tiroide con la mano correspondiente. Maniobra de la Hay, un pulgar empuja, bueno, en este caso es este lado, un pulgar empuja la tráquea hacia el lado contralateral, donde el pulgar de la otra mano del médico palpará la tiroides, que está desplazada hacia adelante y hacia afuera, y facilitará la palpación del lóbulo correspondiente de la tiroides. Maniobras anteriores, Crille y la Hay. Otra gráfica que nos muestra cómo se realiza la maniobra de la Hay. Las de la maniobra de abordaje posterior, la maniobra de Kervine. Y la de Marañón para el bocio intratorácico, donde al paciente simplemente se le pide que eleve las extremidades superiores y nos quedamos a observar la presencia de eritema y cianosis a nivel de la cara. Ahora, veamos cuáles son las alteraciones que podemos encontrar luego de realizado el examen semiológico de la tiroides. La patología más usual es el bocio, cuando se producen alteraciones anatómicas de la tiroides. Es la patología más común, caracterizada por un aumento de tamaño de la glándula tiroides. ¿Cuál es el origen? La etiología, la deficiencia de yodo en el mayor número de casos. Pero me dirán, doctor, todos consumimos sal yodada, todos consumimos yodo. Desde que se ha instaurado el programa de la sal yodada en el país hace unos 30, 40 años, tal vez más,
La sal de mesa, la sal común que utilizamos en casa para cocinar, para servir nuestros alimentos, está con una concentración suficiente de yodo como para suplementar los requerimientos de yodo de nuestro organismo. Pero a pesar de eso, sigue habiendo bocio. Porque tal vez el paciente reciba la suficiente cantidad de yodo, pero está alterado el metabolismo del yodo a nivel de la tiroides. Y para tratar de corregir esta deficiencia, la tiroides, como un mecanismo compensatorio, aumenta de tamaño. O sea, como decía un profesor, el término no es muy adecuado, pero decía: si el organismo no está recibiendo una adecuada cantidad de yodo, ¿qué pasa con la tiroides? La tiroides dice: no tengo yodo, el organismo no va a funcionar bien, necesito mayor número de espacio para poder captar mayor número de moléculas de yodo. Y es por eso que la glándula se hiperplasia, aumenta de volumen, a la espera de llegada de mayor número de moléculas de yodo. Pero el organismo nuevamente está sin yodo y la glándula va creciendo cada vez más, entrando en un círculo vicioso. Es por eso que la deficiencia de yodo, ya sea por falta de aporte o por alteración en el metabolismo propio del yodo, serán la causa etiológica para la producción de bocio. ¿Existirán lugares donde se consume sal sin yodo? Existe. ¿Dónde se encuentra la mayor reserva de sal en Bolivia? En el Salar de Uyuni, Salar de Coipasa. En esos lugares, las personas que viven aledañas al salar sacan sal y utilizan para la preparación de sus alimentos. Esa sal no está yodada, pero existen esas poblaciones, grupos de personas que todavía consumen sal sin procesarse a través de la yodación. Un porcentaje mucho más pequeño, hasta un 7% de casos, puede deberse a patologías que no impliquen la deficiencia de yodo. Ya son otro tipo de alteraciones donde la glándula crece, aumenta de volumen, pero cuya etiología no está relacionada con el yodo. Así se ve el bocio: cuello en hiperextensión, cabeza en hiperextensión. Existen lugares en el mundo, sobre todo a nivel de los países africanos, de donde son las fotografías, donde el bocio es endémico. O sea, todas las personas de una población nativa, sobre todo de áreas rurales, presentan bocio. Como ven acá las imágenes, fíjense este aumento de volumen muy importante del bocio. Son bocios observados fácilmente. Personas de todas las edades, personas acá jóvenes, personas adultas, toda la población con la misma patología. Eso se llama bocio endémico. ¿Cómo se podemos indicar a la patogenia que tiene el bocio? Cuando existe alteración en la síntesis o deficiencia de yodo, esto se va a acompañar de reducción en la eficacia de la síntesis de hormonas tiroideas. Ante la ausencia de yodo o alteraciones en el metabolismo del yodo, se produce una disminución en la síntesis de T3 y T4. Acuérdense de lo que aprendieron en fisiología. Por un mecanismo de retroalimentación, que en este caso sería una retroalimentación positiva, esta disminución de las hormonas tiroideas producirá un aumento de la TSH a nivel de la hipófisis. Y la TSH, que va a aumentar en cantidad, aumentará sus valores a nivel de plasma sanguíneo, estimula el crecimiento
de la glándula tiroides como un mecanismo compensador para aumentar la síntesis hormonal. Lo que decía mi profesor, la tiroides piensa que le está faltando, o se da cuenta que le está faltando hormonas. Sabemos que la tiroides no piensa, ¿no? Pero así me daban el ejemplo y se los paso a ustedes. La tiroides piensa que le están faltando hormonas, se da cuenta que no hay hormona tiroidea. ¿Qué hace? A través de la TSH, que ha aumentado en cantidad, la glándula tiroides aumentará de volumen tratando de compensar la deficiencia de hormonas. A mayor volumen de la tiroides, teóricamente mayor producción de T3 y T4. Es por eso que la glándula va creciendo cada vez más, entrando en un círculo vicioso. Existen también sustancias que se conocen como elementos bociógenos, principalmente fármacos y algunos tipos de alimentos. Acá tenemos al listado de los fármacos que han sido identificados como potencialmente bociógenos. De todos estos, los que más se utilizan son los nitratos, en los casos de hipertensión arterial o para producir la relajación de musculatura lisa. ¿Se acuerdan? Hemos visto esto en el tema de acalasia. El tratamiento para la relajación de la musculatura lisa es la administración de nitratos. La miodarona, que es un antiarrítmico que se utiliza como tratamiento en los casos de taquicardia paroxística supraventricular. Las xantinas, otro fármaco también, otro grupo de fármacos de utilización frecuente como broncodilatadores en casos de asma. Y la isoniazida, que es parte del tratamiento antituberculoso. Los otros medicamentos mencionados en la lista son menos usuales, de utilización menos frecuente. Y en cuanto a los alimentos, podemos indicar a las coles, las zanahorias y los rábanos como alimentos potencialmente bociógenos. Cuidado que mañana ustedes ya no quieran comer ni zanahorias ni rábanos. ¿Por qué? Porque el doctor Torrico ha dicho que nos va a dar bocio. No. Estos alimentos son potencialmente bociógenos. Podrán producir bocio en los pacientes susceptibles, que tengan susceptibilidad genética o alguna otra patología tiroidea de fondo que pueda favorecer la presencia de bocio. Estos pacientes que tienen susceptibilidad al bocio, ante el consumo de grandes cantidades de estos grupos alimenticios, podrán presentar aumento de volumen de la glándula. ¿Cómo clasificamos al bocio? En dos grandes grupos: el bocio no tóxico y el bocio tóxico. Y a su vez el bocio no tóxico se clasifica en bocio multinodular, que cursa con un crecimiento irregular y abultado de la tiroides. Algunas zonas crecen más que otras, eso se llama crecimiento irregular. Y la otra variante es el bocio difuso, donde hay un crecimiento generalizado. Voy a volver a esta lámina previa. Acá, la imagen que vemos aquí es un bocio difuso con un crecimiento generalizado y homogéneo de la glándula. En cambio, esta imagen acá de esta persona, estamos enmarcando con el cursor, vemos un crecimiento irregular. Algunas zonas han crecido más que otras. En este caso, lóbulo derecho está más grande que el lóbulo izquierdo. Entonces, este es un bocio con crecimiento regular, homogéneo, y este es un bocio con crecimiento irregular o heterogéneo. Entonces, esas gráficas nos ayudan a poder entender esta clasificación: el multinodular, el que tiene crecimiento irregular, y el bocio difuso, el que tiene crecimiento generalizado y homogéneo. Ambos se clasifican dentro del grupo del bocio no tóxico. Y tenemos a la vez otra variedad, que es el bocio tóxico. El bocio multinodular no tóxico
más frecuente en adultos que en niños, más frecuente en mujeres y cuya prevalencia aumenta con la edad pasados los 50 años. Más común en regiones donde se tenga deficiencia de yodo. Como hemos visto, esas zonas rurales del continente africano, de donde se han sacado esas imágenes, que se han logrado catalogar o clasificar dentro de las zonas donde se tiene deficiencia de yodo en el consumo alimenticio. Estas personas, estos pacientes, los clasificaremos en este grupo de bocio multinodular no tóxico. Como manifestaciones clínicas, vamos a indicar que la mayor parte de estos pacientes son asintomáticos. Tienen el aumento de volumen a nivel de la cara anterior del cuello, pero son asintomáticos y también se los denomina eutiroideos, bocio eutiroideo. Es una patología crónica que va aumentando de volumen conforme va pasando el tiempo, y con el paso de los años la glándula va creciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Es evidente ante la observación de la zona cervical anterior lograr evidenciar la presencia de una glándula tiroides aumentada de tamaño. Pero no crean que esto solo se presenta en el África. Acá en Bolivia hay zonas endémicas de bocio, y a mí me ha tocado atender pacientes cuando hacía mi año de provincia en la zona tropical del departamento de La Paz, en la provincia Abel Iturralde, frontera con Beni, frontera con Pando, donde el clima es más caliente que Santa Cruz, zona tropical, pero parte del departamento de La Paz, la zona norte de La Paz. Para los que conocen o han escuchado alguna vez, donde se encuentra la localidad de Ixiamas. En una de sus poblaciones rurales encontré familias enteras con bocio, y algunas de ellas del tamaño de una pelota de básquet, así de grande era el bocio. Zonas donde no llega el consumo de la sal yodada, a pesar de que Ixiamas tiene tiendas, almacenes donde uno puede comprar la despensa para la preparación de los alimentos, pero por un factor racial y genético, esos grupos familiares de área rural presentaban bocios gigantes, realmente bocios gigantescos. Imagínense tener una pelota de básquet en el interior del cuello, de ese tamaño era el bocio que he logrado ver en algunos pacientes. El bocio difuso no tóxico se caracteriza por presentar aumento de un tamaño difuso y homogéneo de la glándula tiroides, pero sin presencia de nódulos, y no cursa con hipertiroidismo. El crecimiento de la glándula es homogéneo, y al palpar solo encontraremos aumento de volumen de la glándula, pero no lograremos encontrar nodulaciones o quistes, y el paciente no cursará con hipertiroidismo. Usualmente estos pacientes son eutiroideos, tienen aumento de volumen de la glándula, pero no presentan ninguna sintomatología, son asintomáticos. También se lo puede denominar como bocio simple, porque no tiene nódulos, o bocio coloide, porque el crecimiento de la glándula de manera homogénea está mediado por el aumento de tamaño de los folículos tiroideos. En el interior de estos folículos se encuentra la masa coloides, que si se acuerdan de fisiología, es el lugar donde se sintetizan tanto la T3 como la T4. Como puede llegar a comprometer a zonas extensas, poblacionales, familiares, como el caso que les mencionaba de Meño de provincia, a este bocio también lo podemos denominar como bocio endémico. Más frecuente en mujeres, más frecuente en personas que tengan alguna enfermedad autoinmune,
porque tiene un componente autoinmune también la etiología de esta patología. Eso lo van a ver con mayor detalle en la materia de endocrinología. Y también puede ser debida al aumento de las necesidades de yodo que está relacionado con el embarazo. Entonces, otra de las situaciones a tomar en cuenta en una mujer gestante es determinar la presencia de bocio, porque existen y podemos encontrar en nuestros hospitales niños que nacen con hipotiroidismo congénito, a lo que también se denomina cretinismo. Para poder identificar a estos recién nacidos con hipotiroidismo, en los servicios de neonatología ya se ha normatizado lo que se llama el screening tiroideo, que a través de la realización de estudios laboratoriales se trata de identificar a temprana edad, o sea, primeros días de vida, al recién nacido con deficiencia o que pueda tener deficiencia de las hormonas tiroideas. Las manifestaciones clínicas de esta variedad también cursan de manera sintomática, y cuando revisamos el cuello vamos a encontrar un aumento simétrico de la tiroides. No hay dolor a la palpación, la superficie de la tiroides es blanda, móvil, no es algo que está fijo a planos profundos, y como ya hemos indicado, no se palpará ningún tipo de nodulación. La variante que ya les había mencionado como bocio retroesternal, un aumento importante de crecimiento de la tiroides, pero que ya no se la va a observar en el cuello como hemos visto en las imágenes previas, sino que este bocio estará limitado o se difundirá al interior del tórax, produciendo obstrucción del estrecho torácico superior, lo cual va a producir compresión a nivel de la vía aérea y es la causa de que el paciente pueda presentar disnea. Ya les he mencionado al signo de Pemberton o signo de Marañón o maniobra de Marañón. Al paciente se le pide que levante los brazos sobre la cabeza y se observará un eritema o pletora facial, ingurgitación yugular o dilatación de las venas cervicales, situaciones de mareo, vértigo que pueden llevar a síncope o inclusive pérdida de conocimiento súbito por hipoxia. El paciente se pone rojo como tomate inicialmente, se lo ve con una coloración rojiza en la cara, luego se torna cianótico, que eso implica que ya está con deficiencia de oxígeno, porque esto se debe a hipoxemia tisular a nivel de las células de la cabeza, y el paciente por esta deficiencia de oxígeno puede perder el conocimiento. El bocio retroesternal que produce obstrucción del flujo yugular venoso y compresión de estructuras adyacentes, que son las que ocasionan la sintomatología que hemos mencionado. Para poder diagnosticar cualquiera de las variantes de bocio, el primer paso es el diagnóstico clínico, inspección y palpación de acuerdo a los puntos que ya hemos mencionado previamente, y recurrir a las pruebas funcionales tiroideas o al perfil tiroideo para poder determinar valores de T4, T3 y TSH. En los casos de bocio podemos encontrar a la T4 disminuida y T3 y TSH normales. No encajan en un resultado laboratorial de un paciente con hipotiroidismo, porque en el hipotiroidismo T3 y T4 bajan y TSH sube, 2 bajan y 1 sube. Ese es el típico laboratorio de un paciente con hipotiroidismo. En los casos de bocio, T4 puede bajar, pero la TSH está normal, al igual que la T3. Eso diferenciaría laboratorialmente pacientes con hipo o hipertiroidismo de los pacientes con bocio.
El bocio multinodular tóxico, que es la otra variante de la clasificación grande que tienen esta patología del bocio. Similar a la del bocio no tóxico, pero ¿dónde implica la diferencia? En que se presenta una autonomía funcional en el bocio tóxico. O sea que el bocio tóxico por sí solo empieza a funcionar, produce alteraciones en los valores plasmáticos de hormonas tiroideas. Y además el bocio tóxico usualmente se presenta clínicamente como un paciente con hipertiroidismo, la variante de hipertiroidismo subclínico, o como un paciente con tirotoxicosis leve. ¿Qué es el hipotiroidismo subclínico? Aquel que tiene datos laboratoriales de hipertiroidismo, pero las manifestaciones clínicas son muy escasas o ausentes. A eso llamamos hipertiroidismo subclínico. Entonces, clínicamente, ¿qué va a presentar un paciente con bocio tóxico? Taquicardia, datos clínicos de insuficiencia cardíaca, generalmente insuficiencia cardíaca congestiva, con presencia de disnea y edemas en extremidades inferiores. Además de taquicardia, puede haber varios tipos de arritmias, pérdida de peso, pacientes con una alteración importante del sistema nervioso, son pacientes extremadamente nerviosos, son pacientes que pueden presentar datos de hiperactividad, debilidad muscular muy marcada, ese temblor fino que hemos mostrado al comienzo de la clase, que se evidencia con la hoja de papel en las palmas de las manos, y es un paciente que permanentemente está en diaforesis profusa, o sea, excesiva sudoración en todo el cuerpo, pero que se evidencia de una manera más sencilla a nivel de las palmas de las manos. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? A través de inicialmente el estudio clínico y posteriormente con la dosificación de hormonas tiroideas. Las pruebas de función tiroidea nos reportarán TSH bajo, T4 normal o ligeramente aumentado y T3 también elevado. T3 y T4 altos, TSH bajo, laboratorio típico de un paciente con hipertiroidismo, pero asociado a aumento de volumen de la glándula, estaríamos hablando de un bocio tóxico con manifestaciones de hipertiroidismo. Esta imagen ya la hemos visto, pero fíjense cómo el crecimiento de la glándula es evidente con una vista anteroposterior, pero mucho más evidente en una vista lateral. Entonces el médico al momento de realizar la inspección tendrá que también revisar desde una perspectiva lateral y será más sencilla la identificación del bocio. Esta tabla que les muestro es la que tienen que aprenderla bien, tienen que saberla de memoria. Es la clasificación del bocio que maneja la Organización Mundial de la Salud en base al tamaño de la glándula. El primer grado o grado 0 han debido escuchar seguramente ustedes en sus historias clínicas en el semestre previo, ya han utilizado el término de tiroides grado 0. Cuando se coloca los hallazgos en la exploración física, en el examen físico, cuando elaboramos la historia clínica, cuando la tiroides no tiene ninguna alteración, se coloca tiroides grado 0, que es la tiroides sin bocio. Grado 1 y es la tiroides palpable, que tiene dos variantes. 1A, bocio palpable, pero no visible con el cuello en extensión. Y 1B, bocio palpable y visible
con el cuello en extensión. Grado 2, bocio visible con el cuello en posición normal. Y grado 3, bocio grande o gigante que se ve a distancia. Las imágenes de las tribus africanas corresponderían a este grado 3, bocio grande o gigante que se observa fácilmente a distancia. Entonces acá, de acuerdo a la clasificación de la OMS, estamos viendo que el bocio se divide o se clasifica en 4 grados. Grado 0, grado 1, 2 y 3, y el grado 1 con 2 variantes, 1A o 1B, si el bocio se observa o no se observa con el cuello en extensión. Ahora veamos el otro grupo de patologías, además del bocio, que con mayor frecuencia comprometen a la tiroides. El hipertiroidismo. ¿Por qué se produce? Por una excesiva concentración de yodo a nivel de plasma sanguíneo. Puede presentarse como enfermedad de Graves-Basedov o como tiroiditis. Ambas circunstancias, ambas variantes, ambos tipos de patologías cursan con hipertiroidismo. También puede ser debido a tumores de la glándula de la tiroides o a tumoraciones que comprometan al lóbulo anterior de la hipófisis, que es donde se sintetiza la TSH. También el hipertiroidismo puede ser secundario a tumores de testículos o de ovarios, o por un consumo excesivo de hormona tiroidea. Esta ya sería una causa iatrogénica. Y pasó en alguna oportunidad que algún médico diagnosticó erróneamente un hipotiroidismo, se le dio como tratamiento al paciente hormona tiroidea, la famosa levotiroxina, pero como el paciente no tenía nada en tiroides y al recibir grandes cantidades de hormona tiroidea derivó en un hipertiroidismo. O sea, ha sido culpa del médico que el paciente llegue a presentar hipertiroidismo. Esa es una causa iatrogénica. Los síntomas que presenta un paciente con hipertiroidismo son pacientes que tienen un aumento importante del apetito, son pacientes que permanentemente están consumiendo alimentos, porque como su organismo está acelerado, siempre acuérdense, a ver si recuerdan, había una propaganda televisiva de las pilas Duracell, de unos conejitos que nunca se cansaban con las pilas Duracell. Hagan esa comparación con un paciente hipertiroideo. Son personas que están en continuo movimiento, son personas hiperactivas, y al consumir o al realizar una actividad permanente y continua, son pacientes que no reposan, no descansan, duermen muy poco durante la noche, consumen grandes cantidades de calorías y por lo tanto es necesario reponer las calorías consumidas, y por eso el paciente presenta aumento del apetito. Personas que consumen alimentos en forma continua, pero al mismo tiempo que comen, el paciente empieza a comer y comer y comer. Uno pensaría va a engordar. No, el hipertiroideo come y come y sigue comiendo, pero pierde peso. ¿Por qué? Porque está consumiendo gran cantidad de calorías por su hiperactividad. O sea que inclusive el excesivo consumo de alimentos no llega a ser lo suficiente como para suplementar los requerimientos que tiene de calorías este paciente, y consume reservas calóricas, con lo cual va perdiendo peso progresivamente. Son personas que duermen muy poco durante la noche, padecen de insomnio. Son pacientes que presentan deposiciones líquidas también en forma continua. Acuérdense, todo en el organismo está acelerado. Corazón acelerado, respiración acelerada, movimiento intestinal acelerado. Por eso el paciente con hipertiroidismo tiene diarrea. Puede presentar edema a nivel de los ojos o
en la zona orbitaria, periorbitaria. Va a haber un aumento en la producción de lágrimas y de saliva. Y son pacientes que tienen mucha sensibilidad a la luz, son fotosensibles, sobre todo a la luz solar. Por eso que estos pacientes no pueden estar muchos lapsos de tiempo, lapsos largos de tiempo, expuestos a la luz solar, porque su piel es sensible a la luz. Por lo tanto, usan un sombrero o están lapsos cortos de tiempo expuestos al sol. Una variante del hipertiroidismo es la enfermedad de Graves-Basedov, o también llamada enfermedad de Parry o bocio exoftálmico, donde la característica es la presencia del bocio, la oftalmopatía infiltrante, esos ojos saltones, globos oculares que parece que se van a salir de la cavidad orbital por un aumento de tejido adiposo en la parte posterior de los globos oculares, que empuja a los globos oculares hacia adelante y parece que los ojos se van a salir de las cavidades orbitales, ¿no? Lo que se conoce comúnmente como ojos saltones, es la oftalmopatía infiltrante. También pueden llegar a tener acropatías y el famoso mixedema pretibial. ¿A qué llamamos mixedema pretibial? A la presencia de edema en extremidades inferiores, sobre todo en la cara anterior de la tibia, pero aparentaría ser un edema, pero lo palpamos y es duro. O sea, no es acúmulo de líquido, no es retención hídrica, es acúmulo de tejido adiposo, que aparenta ser un edema, pero en la palpación de la zona de la pierna es duro al tacto, contrario a lo que es un edema, que es usualmente más blando. Pero este es duro, hasta de consistencia leñosa. Eso se llama mixedema pretibial. Esta oftalmopatía tiroidea, o la de los ojos saltones, en la semiología podemos encontrar algunos signos que nos ayudan a su identificación. El signo de Dalrymple, que consiste en la retracción palpebral, retracción de los párpados, donde se observa a la esclera de la zona supracorneal en posición de reposo o con separación aumentada entre los bordes palpebrales, igualmente en posición de reposo. O sea, el paciente está con los ojos en reposo, pero se logra ver una separación entre los bordes de ambos párpados. La oclusión completa del párpado no se logra realizar. Eso se llama el signo de Dalrymple. El signo de Von Graf es el descenso retrasado del párpado superior al bajar la mirada. Cuando miramos hacia abajo, el párpado también tiene que descender al mismo tiempo que el globo ocular. En el signo de Von Graf, el globo ocular baja cuando miramos hacia abajo, pero el párpado superior demora en acompañar el movimiento del globo ocular. El signo de Stilwell es la disminución en la frecuencia del parpadeo con cierre imperfecto de los párpados. En los párpados, el pestañeo, que se llama comúnmente. En un día podemos llegar a pestañear hasta 1000 veces, pero en el signo de Stilwell, que es parte de la oftalmopatía tiroidea, hay una disminución en el parpadeo, o puede acompañarse de un cierre imperfecto, un cierre incompleto de ambos párpados. Entonces la persona, el paciente, no logrará cerrar los ojos, no logrará bajar el párpado inferior de manera completa. Aquí vemos al signo de Dalrymple, perdón, al signo de Stilwell, signo de Von Graf y al signo de Moebius. En esta gráfica quiero mostrarles la facies típica del paciente con oftalmopatía infiltrante o de los ojos saltones. Parece que los ojos
están más grandes del usual y que aparentaría que se van a salir de la cavidad orbital. Tenemos el signo de Moebius, que nos indica que la posibilidad de realizar convergencia de los ojos, o sea, de colocar ambos ojos hacia el ángulo interno o hacia la posición nasal, está disminuida. El poner los ojos viscos, como se dice comúnmente. Esta situación, que es fácil de realizarla en los pacientes con la oftalmopatía infiltrante por el signo de Moebius, tendrán esa convergencia disminuida. El signo de Geoffroy, que se refiere a la ausencia de arrugas en la frente cuando el paciente mira hacia arriba. Si elevamos los ojos hacia arriba para mirar el techo, digamos en este momento, si se tocan la frente, evidenciarán que se han formado los pliegues frontales. En el signo de Geoffroy habrá ausencia de estos pliegues frontales. El signo de Marañón, no confundir con el del bocio intratorácico, ¿no? Este signo de Marañón de la oftalmopatía infiltrante se caracteriza por la presencia de un frémito que es palpado por la mano al apoyarse sobre la zona tiroidea. ¿Qué es un frémito? Esto en semiología general se aprende. Un frémito es un soplo que se palpa. El soplo es tan fuerte, tan evidente, que no es necesario un fonendoscopio para poder percibirlo. Se puede palpar. Colocamos la mano sobre la tiroides y se palpa el soplo, ¿no? Como si se va a palpar como el aumento de la circulación sanguínea con bastante fuerza. A eso se llama un soplo palpable. Eso es un frémito. El signo de Marañón es el frémito que se palpa a nivel de la tiroides. Otros signos. El signo de Rosenbach. Temblor fino de los párpados superiores con los ojos levemente cerrados. El signo de Jelinek-Racine. Una hiperpigmentación con una tonalidad oscura a nivel del párpado superior. El signo de Lian es un signo de hiperestesia cutánea y un aumento de la sensibilidad de la piel en la zona periorbital. El signo de Gálata, la oclusión incompleta de los párpados durante el sueño. El paciente está completamente dormido, profundamente dormido, pero como vemos en la gráfica no logra ocluir adecuadamente los párpados, está con los ojos entreabiertos. Son las personas que duermen con los ojos abiertos. Eso no es normal. Si encontramos un paciente que tenga esta característica clínica, denominaremos signo de Gálata. Bien, la otra variante, la otra cara de la medalla en cuanto a las patologías tiroideas es el hipotiroidismo. Causas para que se presente una disminución en la producción de hormonas tiroideas: administración excesiva de litio o amiodarona. Hemos visto al litio y a la amiodarona como potenciales fármacos bociógenos, que también pueden ser causa de hipotiroidismo farmacológico. Causas de tipo congénita: radiación a nivel del cuello por tratamiento de algún tipo de neoplasia, de algún tipo de cáncer. La utilización de yodo radioactivo. Extirpación quirúrgica de la glándula tiroidea. Yo tengo varios pacientes, inclusive un familiar diagnosticado de hipertiroidismo en su juventud, con bocio, lo han operado. ¿Cuál es el tratamiento para el bocio? Sacar la glándula que está aumentada de tamaño, pero nunca, jamás se debe sacar toda la glándula. Siempre se debe dejar un pequeño porcentaje de tejido tiroideo para que produzca hormonas. ¿Qué pasó con este familiar mío? Lo han operado, tenía hipertiroidismo con bocio, le han operado,
pero le han sacado tanta glándula que lo han convertido en hipotiroideo. Antes era hiper y iatrogénicamente el cirujano lo convirtió en hipo y ahora está con tratamiento de sustitución hormonal de por vida. Otra causa para el hipotiroidismo, la presencia de tumores hipofisiarios, como a nivel de la hipófisis, a nivel de la adenohipófisis o hipófisis anterior, se sintetiza y secreta la TSH. Tumoraciones o neoplasias que comprometan a esta zona pueden llegar a producir también hipotiroidismo. Las características clínicas serán todas las que hemos visto para los casos de hipertiroidismo, pero con presentación contraria. Veíamos que en el hipertiroideo hay diarrea, en el hipotiroideo hay estreñimiento. Los pacientes con hipotiroidismo tienen intolerancia al frío. Son personas que permanentemente están con frío. No se calientan con nada. Pueden estar en las playas del Caribe con 35, 40 grados de temperatura y son personas que andan con chalina, con guantes, con abrigo, con bufanda porque les hace frío. Si tienen en la familia alguna persona que se queja de que permanentemente está con frío, a pesar de estar abrigado, a pesar de estar con una estufa, qué sé yo, puede que estén ante la presencia de un paciente con hipotiroidismo. Son pacientes que tienen adinamia, son pacientes continuamente cansados. Como les decía, comparen con uno de nuestros compatriotas tarijeños. Las cosas las hacen muy lentamente y a pesar de hacerlas lentamente se cansan muy fácilmente. Mujeres que presentan hipotiroidismo tienen alteraciones menstruales, tienen irregularidad en sus periodos menstruales, lo cual llega a dificultar que puedan embarazarse. No es una mujer con hipotiroidismo puede llegar a tener hijos, sí, pero les resulta difícil embarazarse por la irregularidad de sus ciclos menstruales. Como las hormonas tiroideas no están actuando correctamente por estar disminuidas en sus valores séricos, esto alterará al funcionamiento hormonal de las hormonas sexuales, produciendo esta alteración en las pacientes mujeres. También son pacientes que se quejan continuamente de mioartralgias, pueden presentar piel reseca con cierta palidez, alteraciones psicológicas, pacientes que andan continuamente con un estado depresivo. A nivel de las uñas y del cabello se encuentran debilitados, quebradizos, fácilmente extraíbles. De igual manera, debe haber en casa o tienen alguna persona que conozcan que se queja de que permanentemente se le cae el cabello, sobre todo las mujeres que tienen cabello largo. Pasan el cepillo al momento de peinar el cabello y se salen mechones grandes de cabello todos los días. Puede ser un dato de hipotiroidismo. Y pacientes que aumentan de peso. Son pacientes que son gorditos. Y este sí es un dato patognomónico del hipotiroidismo. Todo paciente hipotiroideo es gordito. Todo paciente hipertiroideo es delgado, es flaco. Nunca vamos a encontrar a un hipotiroideo flaco ni a un hipertiroideo gordo. El hipertiroideo es delgado y el hipotiroideo es obeso. ¿Por qué aumenta de peso? Porque está con un aumento en disminución en su metabolismo, y al disminuir el metabolismo se acumulan reservas calóricas, sobre todo a nivel muscular, y eso es lo que produce el aumento de volumen en el organismo, de igual manera como el aumento de los depósitos de lípidos.
Otros síntomas que puede presentar un paciente con hipotiroidismo: disminución del sentido del gusto y del olfato, lo mismo que pasa ahora con los COVID, ¿no? Que pierden el gusto, pierden el olfato. En el hipotiroidismo no llegan a perder por completo, simplemente disminuye la percepción de sabores y de olores. Un paciente que tiene voz gruesa, voz ronca, puede cursar con edema a nivel de caras, manos y pies. Tienen un hablar muy lento, nuevamente comparando con los tarijeños. Piel engrosada, reseca y adelgazamiento de las cejas, sobre todo de la cola de las cejas. Puede haber no solo adelgazamiento, sino hasta pérdida, ausencia de las cejas en la porción de la cola. Eso se avanza cuando estamos viendo semiología de la cabeza. Ahí se habla respecto a la ausencia de cejas, ausencia de una mitad de la ceja, la parte de la cola, que puede ser por dos causas. Una es la sífilis y otra es el hipotiroidismo. Y esta tablita realmente es la que les va a ayudar a que puedan diagnosticar correctamente a sus pacientes en base a estudios laboratoriales, en base a resultados del perfil tiroideo. TSH alta, T4 normal, T3 normal, hipotiroidismo leve asintomático, el que hemos denominado eutiroideo. TSH alto con T4 bajo o normal y T3 bajo o normal, hipotiroidismo. TSH bajo con T4 y T3 normales, hipertiroidismo leve, también asintomático o eutiroideo. TSH bajo, T4 alto o normal, T3 alto o normal, estamos ante hipertiroidismo. TSH baja, T4 baja, T3 baja, o estos dos últimos normales, usualmente no se corresponde a una patología tiroidea. En este caso deberíamos repetir el estudio laboratorial porque puede tratarse de una falla de laboratorio. Y si en una segunda instancia el laboratorio nos reporta también la presencia de los mismos resultados, podríamos catalogarlo por la presencia de T4 y T4 y T3 bajas como un hipotiroidismo secundario a una disminución en la estimulación de la hipófisis hacia la tiroides. Como existe disminución de la acción de la hipófisis, por eso la TSH estará baja, y como no existe el influjo de la TSH, T4 y T3 se producirán en valores menores, y eso puede llegar a producir hipotiroidismo por disminución de la acción de la glándula hipófisis.